Ya. Con la última clase, con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ya. Buenos días nuevamente a todos. Voy a dar una información, la voy a dar primera vez y no la quiero volver a dar. ¿Ya? Si usted sabe que tiene problema con el correo, si sabe que Meet tiene problema con el correo, ¿ya? Y que muchas veces va a tener que pedir acceso, entre antes de las 8 de la mañana. Entre por lo menos las 7:55. Todos deberíamos entrar a las 7:55. ¿Ya? De ahí hacia atrás. Y no llegue después de las 8 porque interrumpe la clase. Eso es al general. ¿Ya? Bien. Retomo. Con la clase, con la última clase, la Segunda Guerra Mundial, finalizamos el objetivo propuesto, ya el objetivo trazado. Y ahora tenemos un nuevo objetivo. El objetivo es este, ¿ya? No lo voy a leer, lo tienen disponible ustedes ya en Moodle, está visible, ¿ya? Y nuevamente tiene todas las carpetas que corresponden a un objetivo. Seguimos en la misma unidad, ¿ya? La misma unidad, pero cambiamos el objetivo. ¿El objetivo con qué tiene relación? Con Chile, ¿ya? Terminamos la Segunda Guerra Mundial, terminamos ese periodo en Europa y ahora nos venimos a Chile. ¿Ya? Ya tenemos la primera tarea, que ya está visible y va a ser explicada durante la clase, analizada durante la clase, de acuerdo a la clase y un video probablemente que veamos, para tener que realizar esa tarea. Y comenzamos nuevamente con las tareas hasta llegar a la evaluación sumativa que va a poner fin al semestre. Esto ya queda atrás. Esto, analizar la Segunda Guerra Mundial, queda atrás, es el pasado, con todas sus carpetas. Evaluación 1, 2 y 3, las cuales se van a volver invisibles el día 20 de mayo y ya no va a tener oportunidad de realizarla. Y el apunte visual que está ahí, por supuesto, disponible hasta el final de los tiempos y que tiene fecha máxima el 22 de mayo. Si le apareció en su calendario el 22 de mayo con evaluación, es porque le agregué fecha, como fecha tope, el 22 de mayo. Lo van a poder hacer después del 22 de mayo, pero si me llega después del 22 a las 12 de la noche, la entrega va a aparecer en rojo. Y eso me facilita a mí descontarles el puntaje de puntualidad. Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Ya. Tenemos para hoy una parte introductoria acerca de la crisis de la República Parlamentaria, la cual estoy seguro que ustedes recuerdan, porque este contenido ya lo pasaron, ¿cierto? La República Parlamentaria, ustedes lo conocen, tanto como yo. Por lo tanto, en esta clase tenemos que explicar los antecedentes solo de la crisis parlamentaria, de la República Parlamentaria y la consolidación del presidencialismo. ¿Cómo se hace ese tránsito, esa bisagra, ya? Quizás hay ideas que ustedes recuerdan de la República Parlamentaria, de qué procesos se llevaron a cabo, cómo se transitó hacia la República Parlamentaria. Si no lo recuerda, lo vamos a recordar en esta oportunidad, ¿ya? Ese es el final, claro, es el final de la República Parlamentaria, ¿ya? ¿Cómo se desarrolló el proceso y cómo se consolidó el presidencialismo? En esta clase lo vamos a ver de manera muy breve, ya que son apenas 60 minutos, pero vamos a tratar de abarcar el máximo de contenido. Bien. ¿Dónde estamos nosotros? Usted está aquí. Ahí dice República Parlamentaria, 1891-1925. Usted está aquí. Aquí estamos, en esta franja amarilla que está acá. En este periodo nos vamos a posicionar, ¿ya? Vamos a comenzar la clase aquí en 1891 y vamos a terminar la clase en 1925, ¿ya? Para luego transitar de lleno a la República Presidencialista. ¿Qué hay atrás de eso? Está la historia de Chile. Mire, desde el periodo prehispánico, independencia, República Conservadora, que se consolida con la batalla del Sky, ¿cierto? Constitución de 1833, luego República Liberal de 61 al 91, y aquí estamos, en la República Parlamentaria, ¿ya? Y eso es contenido ya visto, y que ahora vamos a recordar en alguna medida. Miren, la República Parlamentaria, vamos a partir atrás.
atrás con la república parlamentaria, para que no vamos a ir de lleno al presidencialismo, ¿ya? Vamos a ir a la república parlamentaria. ¿Qué es esta república parlamentaria? Es un periodo histórico de nuestra historia que se lleva a cabo entre 1891 y 1925, ¿ya? Es un con un sistema de gobierno parlamentario. ¿Qué significa esto? Que el Parlamento, el Congreso, diputados y senadores tienen un poder que prevalece por sobre el poder ejecutivo, ¿no? Pero, si bien podemos decir que se esperaba que este fuera el gobierno o el proceso más democrático de la historia de Chile, en realidad no fue así porque estuvo muy vinculado solamente a intereses políticos y a intereses económicos, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué tantos intereses políticos y económicos de parte del Parlamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque expresó principalmente los intereses de la oligarquía. El Parlamento, senadores, diputados, estaban conformados por la oligarquía, por la aristocracia, por la clase empresaria de ese periodo, que lo único que le interesaba era generar leyes. Valentina, buenos días. Valentina, ¿se puede poner al chat, por favor? ¿O al micrófono? Valentina, la compañera que acaba de entrar. Valentina. Valentina. Buenos días, Bastián. Bueno, para los compañeros que acabaron de entrar, Valentina. Valentina, ¿se puede poner al chat o al micrófono? Valentina, por favor, necesito que entre antes de las 8 de la mañana a clases, para que no interrumpa de la forma en que lo hizo recién, ¿ya? Porque el correo me exige que yo la autorice, a pesar de todo lo que se ha hecho. Así que, por favor, si sabe que tiene este problema, ahora se dio cuenta que tiene este problema, entre antes de las 8 de la mañana, para poder autorizarla antes. Bueno, ya, retomo. Esta clase parlamentaria, ¿ya? Quienes conformaban el Congreso en esa época, eh, eran personas empresarias, ¿ya? Personas que pertenecían a la oligarquía, a la clase aristocrática, con una gran riqueza. Por lo tanto, el gobierno solamente se llevó a cabo de acuerdo a sus propios intereses. Pero propongamos leyes que estén a favor de los más desfavorecidos. No, no, no. Nuestros intereses empresariales, comerciales, industriales, los intereses que tenemos puesta, ojo, en la minería en el norte, procesos que ustedes ya conocen, ¿ah? Eso es lo que va a regir el gobierno de Chile. ¿Ya? Nosotros vamos a gobernar para nosotros. ¿Cómo comienza esto? Comienza lamentablemente como ha comenzado muchos procesos en Chile con una guerra. La transición a la república parlamentaria se establece a partir de una guerra, la guerra civil de 1891. Chile era gobernado por un presidente, José Manuel Balmaceda, el cual se enfrenta a una serie de problemáticas durante su gobierno a partir de esta clase oligárquica, lo cual genera un conflicto entre él, el Ejecutivo, y el Legislativo, el Congreso, ya por una serie de problemáticas que vamos a observar en la siguiente diapositiva y que ya están adelantadas aquí. Esto produce un conflicto entre el Congreso y el presidente, y por lo tanto el Congreso decide no aprobar las leyes de presupuesto para el siguiente año, para 1892. Ante esta actitud, Chile se queda sin dinero para el siguiente año y por lo tanto el presidente cierra el Congreso. Como el presidente toma esa decisión de cerrar el Congreso declara al presidente inconstitucional, ¿ya? Y lo desconoce como presidente de la República. Se crea una junta de gobierno en el Congreso, una junta de gobierno totalmente aparte del Ejecutivo, se embarcan y zarpan sin órdenes, la escuadra zarpa sin órdenes con rumbo a Iquique, y allá se establece la junta de gobierno, ¿ya? Y el Congreso queda cerrado. Balmaceda finalmente acusado de dictador y estalla la guerra civil en febrero de 1891. ¿Ya? Mayoritariamente el Congreso va a ser apoyado por la Armada y el gobierno es apoyado por el Congreso. ¿Cómo termina esto? Termina con una serie de batallas, primero en el norte, luego en el centro de Chile,
Las últimas dos batallas se dan el 21 y el 28 de agosto de 1891 y un triunfo aplastante del bando congresista. La guerra la pierde el bando que apoya a Balmaceda. Balmaceda, el último día de su gobierno, el 17 de septiembre, se suicida. ¿Ya? En las últimas dos batallas con Con y Placilla hay más de 2.000 o 3.000 muertos. En toda la guerra mueren entre 5.000 y 10.000 soldados, más muertos que en la guerra del Pacífico. ¿Ya? No, Diego, tiene muy diferentes roles. Yo estuve en uno de los dos 23 años, así que se lo puedo decir de primera fuente. Más muertos que en toda la guerra del Pacífico. ¿Ya? Bueno, miren qué dramática esta imagen. Esta imagen siempre me gusta mostrarla. ¿Alguien me podría decir qué es lo dramático de esta imagen? ¿Se observa algo que le llame la atención? Sí, claro. Sabemos que son chilenos versus chilenos, pero mire, mire. La historia se ha repetido eternamente. Yo lo invito a que alguien me demuestre lo contrario. Sí, las banderas. Y esto ocasionó la guerra. O sea, esto fue el resultado, ¿ya? Con y Placilla. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con este parlamentarismo a la chilena, como se le llamó durante el periodo? ¿Ya? Se hace una interpretación de la Constitución de 1833, ¿ya? En que se hacen reformas para potenciar el Congreso. ¿Ya? Además, no hay primer ministro, por lo tanto está el Congreso y el presidente. No hay nada, no hay un primer ministro. Recordemos que una de las formas de gobierno del parlamentarismo nos invita a colocar un primer ministro. ¿Ya? Esto se da mucho en las monarquías parlamentarias europeas. Pero aquí había un presidente, por lo tanto, llamó parlamentarismo a la chilena. Hay un poder legislativo, el Congreso, y hay un presidente, el Ejecutivo. Factores negativos, como a mí me gusta llamarlo, ¿cierto? Que son características, pero son problemas del periodo. Había una continua interpelación de ministros. El ministro era designado por el presidente, ¿ya? Pero si el ministro hacía algo o tomaba una determinación que no le gustaba al Congreso, era llamado a ser entrevistado, ¿ya? Y nuevamente era llamado, y nuevamente era llamado, ¿ya? Y nuevamente era entrevistado. ¿Pero por qué usted tomó esta decisión, ministro? Y era prácticamente acosado por el Congreso, ¿ya? Y debía rendir cuenta y una y otra vez, y además se le imponían votos de censura, ¿ya? Y estos votos de censura impulsaban a los ministros a renunciar continuamente, por lo tanto había una gran rotación ministerial. Y los ministros no duraban nada, duraban muy poco tiempo, y nuevamente era reemplazado por otro, por otro, por otro, hasta que hubiera uno que le acomodara al Congreso, a los parlamentarios. ¿Para qué? Para que los ministros tomaran decisiones y apoyaran las leyes que ellos impulsaban. Esto también permitía una gran cantidad, no, si esto no hay mucho cambio, Diego, y eternamente, pero esto no es Chile, esto es Latinoamérica. Esto también nos lleva a un gran fraude electoral. Existía mucha corrupción. Pensemos que esta gente, los congresistas, eran terratenientes o tenían minas. Por lo tanto, le decían a su gente que quizás no sabía leer ni escribir, ya hay que votar por tales personas. Si no, ustedes ya saben. Por lo tanto, llevan a todo el peonaje a votar, ¿ya? Votar según sus preferencias. O simplemente se falseaban con dinero los resultados, ¿ya? O se falsificaban votos. Y había mucho cohecho también. Sabemos que cohecho es la compra de votos, ¿cierto? También es una característica de la República Parlamentaria. ¿Por qué? Porque el dinero lo puede comprar todo. Había inexistencia en la clausura del debate. ¿Qué significa esto? Que hoy en día, cuando se producen, se proponen proyectos de ley, se le puede poner urgencia y se le puede poner una fecha límite de discusión. Aquí no había clausura del debate. Ya, alguien proponía, oye, un impuesto a los empresarios. Se podía alargar y alargar y alargar y alargar el debate indefinidamente y no se llegaba a nada. No había clausura de debate, ¿ya? Y era muy fácil obstruir la salida de una ley. Reuniones extraoficiales, ¿ya? Esto ya, pero raya en lo increíble. Esta gente del Congreso se reunía en clubes sociales, donde solamente podía acceder la oligarquía. Ellos solamente, uno era el Club La Unión, ¿ya? Famoso Club La Unión. Y las decisiones se tomaban ahí, no en el Congreso. Decían, vamos a tomarnos un cafecito, un tecito, y pedimos unos pastelitos ahí en el Club La Unión,
¿ya? O vamos a cenar y allá discutimos el tema del carbón, ¿no? No lo discutamos acá, discutámoslo después de la noche, y allá, en un círculo cerrado, en la cocina, como se dice ahora, se tomaban todas las decisiones políticas y económicas para el país, que le adecuaran a ellos. Y también habían leyes periódicas, que eran atribución exclusiva del Congreso, y de manera transitoria, ¿ya? Que no podía exceder un año, pero que se podían renovar, restringían ciertas libertades, por ejemplo, la libertad personal, libertad de imprenta, ¿ya? Todo para sus intereses. Imagínense que hoy día viviéramos en un estado continuo de toque de queda, eterno, ¿ya? Eterno. Bueno, ellos lo podían hacer a través de una ley transitoria. Estas son algunas de las características, si se dan cuenta, nada muy positivo. ¿Qué surge? ¿Qué surge? Sí, en Santiago. ¿Qué surge durante la República Parlamentaria? Surgen lo que recién vamos a empezar a llamar clases sociales en Chile. Recién le vamos a empezar a llamar clases sociales. Se empieza a conformar una burguesía. Pensemos que ya está en proceso hace bastante tiempo la revolución industrial en Europa. Por lo tanto, hay capitales extranjeros que llegan a Chile, y esos capitales extranjeros además impulsan la industria nacional, la empresa nacional, sobre todo en ámbitos de la minería en el norte del salitre, la minería en el sur del carbón, también el desarrollo de la agricultura. Pensemos el gran desarrollo que tuvo el salitre en el norte, producto de la guerra del Pacífico. Ya estamos en 1891, recuerden, y Chile pudo anexar todo el territorio norte con gran cantidad de salitre. Bueno, toda esta riqueza impulsó el surgimiento de una gran burguesía, de una clase empresarial, comerciante, financiera, banquera, que junto a la aristocracia, que es la aristocracia, la heredera de los españoles peninsulares durante la colonia, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la aristocracia, la que tenía un título nobiliario durante la colonia, durante el periodo hasta la independencia, hasta ahí. Esa es la clase aristocracia. Bueno, en conjunto ocupar una posición de privilegio, tan de privilegio que esta gente viajaba continuamente a Europa, se construía palacios posteriormente aquí, la ropa que usaban también venía de Europa, mandaban a lavar su ropa a Francia, ¿ya? De ese nivel estamos hablando, y lo apodaban los afrancesados, trataban de hablar el máximo en ese idioma, ¿ya? O de adaptar las palabras a ese idioma. Pensemos en apellidos también rimbombantes que hasta el día de hoy podemos observar en algunas familias que sobresalen, ¿cierto? En ese sentido, sobresalen económicamente. Pero también aquí hay algo muy importante, surge una clase media, ¿ya? Producto del desarrollo urbano, de la educación, la gente comienza a tener más acceso a la educación pública, ¿ya? Comienza a aprender a leer y escribir, aunque les parezca increíble, y esto genera un gran crecimiento. ¿Quiénes son estos? Van a surgir profesionales, técnicos, militares, comerciantes, gente que le sirve al Estado, el burócrata, el chupatinta, como le decían en ese tiempo, y que trabaja y trae un escritorio. Bueno, esa va a ser la clase media, ¿ya? Poco a poco va a surgir, y por supuesto quieren llegar a la clase alta, quieren transitar para ser un pequeño burgués al menos. ¿Cuál es la clase más desfavorecida? El proletario. ¿Quién es proletario? Usando un término marxista, el trabajador industrial. En Chile el trabajador industrial, el trabajador minero, ¿ya? El que es dueño solo de su fuerza de trabajo y no posee nada más, ¿ya? Esta gente vivía en pésimas, no malas, pésimas condiciones de salubridad económica, de higiene, ¿ya? Además, pensemos que estamos en pleno contexto de la cuestión social, algo que ustedes vieron también en primero medio, ¿ya? Tengo una lámina preparada al respecto, que este proceso, esta gran explosión migratoria desde los campos a las ciudades, de grandes cantidades de masas de personas en busca de mejores expectativas económicas, ¿ya? Pero llegaron a la ciudad y las ciudades no estaban preparadas y comenzaron a vivir de manera muy precaria, con graves problemas, si no gravísimos problemas de salud, higiene y hacinamiento, ¿ya? Producto de esto van a surgir algunas organizaciones de obreros que poco a poco van a exigir mayores demandas sociales. Yo no voy a profundizar en esto, porque esto ustedes lo debieron haber visto en primero medio, pero pensemos en el periodo que estamos. Estamos en el periodo de las masacres en el norte, perpetradas por el ejército de Chile. Estamos en pleno periodo del salitre, ¿ya? Estamos en el periodo de la República Parlamentaria, donde unos pocos gobernaban solamente para ellos, una clase media que puja por salir adelante, principalmente militares, comerciantes y gente que trabaja por el Estado, y un proletario obrero que trabaja en pésimas condiciones en el norte, en la minería, en el centro busca
mejores perspectivas económicas en la ciudad, y en el sur trabaja en la minería del carbono de la agricultura, perdón, en el sur, ¿ya? Y que continuamente, ante cualquier demanda social de mejoras laborales, salariales, son reprimidas violentamente por aparatos del Estado, ¿ya? Ni siquiera por privados, ¿ya? Por un aparato del Estado que se llama Ejército de Chile. ¿Mm? Esto es cuestión social. Ya estoy brevemente el conjunto de problemas económicos sociales de una parte de la población. Ya este fenómeno se da en Europa, pero también se da en Latinoamérica. Y estos son los principales problemas a los cuales tienen las personas. Problemas de hacinamiento. Ese es un conventillo de la bandera. Pensemos que era una puerta con un pasaje gigante hasta el fondo, con habitaciones a ambos lados del pasaje y con un baño común para más de 50 personas que estaba al final. O los cuartos redondos, ya que era un cuarto literalmente redondo, sin ventanas, solamente con una puerta y sin ningún tipo de iluminación y sin ningún tipo de ventana. Y con un fuego al medio. Un fuego, ¿ah? Un fuego, ni siquiera la cocina, un fuego al medio. ¿Ya? Donde ahí estaba la cama del papá con la mamá y ahí en el suelo dormían todos los hijos, que quizás cuántos tenían. ¿Mm? Al mismo tiempo habían altas tasas de mortalidad infantil, olvídense de campañas de vacunación. Olvídense también de legislación laboral, o sea, aquí todavía no existe la ley de la silla. La gente no se puede sentar en su trabajo, trabajan de lunes a lunes, no hay feriado. Trabajan entre 12 y 16 horas, muchas veces. El trabajo infantil, por supuesto, no está regulado, ¿ya? Y además son reprimidos violentamente ante cualquier tipo de demanda. Esa es la situación social que está ocurriendo, ¿ya? Un CITE, los niños, ¿m? Y los niños, un CITE, un pasillo largo, ¿ya? El baño común está al final, ¿ya? Y eh, habitaciones a ambos lados. O sea, solamente imagínense eso eh, con fichas, con fichas. A ellos, trabajadores del salitre. ¿Mm? ¿Ya? Y las fichas además solamente podían ser cambiadas en la misma pulpería o tienda de la salitrera. ¿Ya? Además, además, por lo tanto el patrón era el que proponía el precio de los productos. ¿Mm? O sea, ninguna posibilidad de transitar a una clase superior. Ninguna. Ninguna. Esta gente vivía y moría ahí. Y sus familias vivían en unas chozas armadas con calamina y sacos en el suelo eh, para dormir. ¿Ya? O sea, imagínense la variación térmica. 30 grados quizá en el día, bajo cero en la noche. ¿Mm? Bueno, aquí se nota bastante las tres clases que surgen. Una oligarquía, año 1900, estos sombreros de copa, esta forma de vestir, los vestidos que ostentaban las mujeres. La clase media, que estos como son los chicos buenos, ¿cierto? Juntémonos en la noche, salgamos, vamos a dar una vuelta. Pero mire la pintacha, ¿se acuerda cuando vimos la cultura de masa? Esta gente andaba así, esta gente iba a comprar el pan así, con esa pinta, quizás como yo ahora, solamente que no de blanco. ¿Ah? Pero mire la pinta, el sombrero, ¿ah? Muy típico, comienzo del siglo XX. Y al final el conventillo de la bandera, ¿cierto? Mire, al mismo año, ¿ya? Pero aquí no había ninguna preocupación. O sea, no había ninguna preocupación social, olvídense, nada. República parlamentaria, nada. Gobernamos para nosotros. Somos una oligarquía rica y nos preocupamos solo de nosotros. Las bateas, claro. Dependen del lugar de Chile, en algunas partes batea y en otra parte artesa. ¿Ya? Alcancé a tener en mi casa, cuando no había lavadora. Por muchos años alcancé a tener en mi casa y lavábamos en batea o artesa, como quiera decir. ¿Ya? Palacio Cauciño. Pero, profesor, es un museo. Sí, ahora, eso era la casa. Y eso era la casa. Ese era el living más chico. La gente se construía palacios, no casas. Palacios, el Palacio Cauciño. Es una familia muy ligada a la minería del carbón, en Lota, ¿ya? En el sur de Chile. En Viña del Mar, cerca de donde yo vivo, también en el centro, hay muchos palacios que hoy día son museos, ¿ya? Muchos. El Palacio Font, el Palacio La Rioja, ¿ya? Palacios, literalmente castillos, que por dentro son espectaculares, hoy día son museos. Pero esto en algún momento era donde vivía una familia, ¿ya? Mientras la otra gente vivía en un conventillo. ¿Mm? Entonces, aquí te hablamos de la.
Entonces, ¿qué hablamos de la contradicción de la República Parlamentaria? ¿Por qué? Porque Chile, ¿qué es lo que pasa en Chile ante la República Parlamentaria? Chile gana la guerra del Pacífico, incorpora territorio, incorpora el territorio que se rico en salitre, por lo tanto obtiene gran riqueza. Chile se convierte en un país exportador de salitre, a tal punto que se deja de cobrar impuestos, ¿ya? Se deja a las personas y se cobra al impuesto al salitre. Ahí está, 56% del ingreso nacional, es tanta la riqueza, y esto sí se invierte en obras públicas, en la escuela pública, pero no llega, no alcanza a llegar, ¿ya? Porque además, con lo que les dije, se deja de cobrar impuestos a las personas, ¿ya? Y solamente se recibe el impuesto por la exportación, ¿ya? Ningún otro impuesto. Y sí, ese impuesto es muy grande, y Chile obtiene mucha riqueza, pero no llega a todos los que tienen que llegar, ¿ya? ¿Hasta cuándo se produce esta bonanza? Hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a unos alemanes se le ocurre inventar el salitre sintético. Entonces la producción de salitre nuestra, la exportación, se comienza a ir lentamente a pique. Y el primer torpedo que recibe la economía chilena, ¿ya? Decae bastante la exportación, decae la economía chilena porque baja su precio, ya no se necesita al país que compraba el salitre. Claro, bueno, no solamente a él, el impuesto se cobra a la exportación y también a la importación. Claro, pero en este caso el impuesto a la exportación. ¿No? Baja su precio, baja la producción y comienzan a cerrar poco a poco las salitres. Se pone en pausa el desarrollo económico, este gran desarrollo que tenía, este desarrollo por el lado minero, y ahora comienzan otros auges. Y aquí comienza a surgir esta gran burguesía también, este comercio, la industria, la agricultura y el aparato estatal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que aprende a leer y escribir, estudia una profesión o aprende un oficio y trabaja para el Estado. Y ahí comienza a surgir esta clase media y este proletariado. Ya este proceso económico, brevemente, ¿por qué? Porque ustedes ya lo vieron en el primero medio. ¿Ya? Todo esto es la introducción, corresponde a primero medio. ¿Ya? Miren, publicidad brasileña acerca del salitre chileno. Y hay mucha publicidad de esta. Sí, sí, claro que sí, Diego. Mucha publicidad de esta. Mucha. ¿Ya? En diferentes idiomas. En muchos diferentes idiomas te dice, oye, tan famoso. Sí, sí. Abono, porque había que producir cereales principalmente para una mucho mayor población. Había que alimentar a mucha cantidad de obreros, producto de la revolución industrial, por lo tanto se necesitaba mucho trigo, por ejemplo, y se necesitaba el abono. Pero también había que ir a la guerra, porque la guerra es un fenómeno permanente del ser humano, y había que producir pólvora. ¿Y cuáles son los ingredientes de la pólvora? Carbón, salitre y azufre. ¿Ya? Aquí tenemos un gráfico, ¿ven? Cómo se aumenta exponencialmente la producción de salitre y luego comienza ahí con sus vaivenes. Aquí llegamos a 1934, ya se va a pique. Pensemos que 1928, aquí está el 28, aquí está el 29, ¡pum! Segundo torpedo a la línea de flotación de la economía chilena, ¿cierto? El crack en Estados Unidos. Y ahí ya la economía chilena se desestabilizaba mucho más. ¿Ah? Pues sí, basta con que alguien se ponga a cocinar nomás ingredientes y invente el cobre sintético y no sé, habría que buscar otra cosa, el litio quizá. Ya, niños, bueno, aquí trabajaban toda la familia en el salitre, ahí hay niños, con quizás su familia, que son obreros del salitre, ya que vivían en pésimas condiciones. Y aquí recién llegamos a donde había que llegar. ¿Ah? Aquí llegamos, todo eso es la introducción. Aquí, 1891, la guerra, todo lo que conté, todo lo que relaté, fue la República Parlamentaria, grandes rasgos, económico, político, social, ¿cierto? Y aquí llegamos a 1920. Surge un candidato presidencial muy carismático, ¿ya? Don Arturo Alessandri, maestro, ahí se los presento, ¿ya? Ese que les llama algo la atención de la foto, yo sé que alguien me va a decir algo que le llama la atención de la foto, ¿cierto? Ya. Ya ahí está ahí con su perrito. El perrito se llama Hulk. El perrito era piérdete una, salía en todos lados, lo llevaba a todos lados el perrito, pero a todos lados llevaba al perrito. Hulk se llamaba, ¿ya? Listo. Este personaje, Alessandri,
era muy carismático, había sido senador por Tarapacá, le decían el León de Tarapacá, ¿ya? Y él tenía una relación muy buena con las masas, con la gente, con el proletariado. Yo, yo también me lo imagino, oye, habría que hacer una película sobre eso. Y me imagino la cara de los que los ven entrar, ¿ya? La cara de, oh, bueno, ya vamos a ver eso, ¿ya? Entonces se lanza su candidatura a presidente y incorpora la cuestión social. Por primera vez, nadie. Y él hace una serie de promesas sociales, ¿ya? Él a la gente cuando le habla en el balcón, cuando habla, dice, mi querida chusma, pues la gente, ¡oh! Mira cómo no habla el candidato, Alessandri, ¿ya? Decía, mi querida chusma, y a la gente, a los políticos les decía, la, la calaña, la calaña dorada, les decía, o sea, los trataba mal, fue un insulto para la época, ¿ya? Y él sale presidente, ¿ya? Y él, pucha, había prometido reformas sociales, pero se acuerda que el Congreso era el que estaba gobernando, y el Congreso comienza a dificultar su labor con todo lo que ya le había mencionado. A tal punto que aquí esto se empieza a producir el detonante. República parlamentaria, el presidente quiere gobernar, pero no gobierna, no puede instalar sus reformas sociales. Un día está sesionando el Congreso en Santiago, el 3 de septiembre del 24, la Cámara de Diputados, y están legislando acerca de una dieta, o sea, de ponerse un sueldo, porque no había sueldo. Para los diputados no había sueldo, era ad honorem. Entonces dicen, sí, nos vamos a poner un sueldo. ¿Ya? Y están legislando acerca del sueldo, un tremendo sueldo, una dieta parlamentaria, mientras la gente está viviendo en los conventillos y en los CITE, ¿ya? Y están sesionando, imagínense hoy día, están sesionando en el Congreso y entra un montón de militares jóvenes, ojo con esto, tenientes, capitanes, ¿ya? Y se sientan, ¿ya? La sesión es pública, observan los congresistas, ¿ya? Sí, pero todavía no, Diego, ya va a entrar ahí en escena, ¿ya? Y están ahí en el Congreso, y están observando y estos militares, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba de trasfondo? Los militares llevaban meses sin sueldo. Además de todos los problemas sociales, los militares estaban sin sueldo, ¿ya? Por lo tanto, se sientan, escuchan, ¿ya? Y cuando están en esto de la ley de la dieta, cada uno toma su sable de esta forma está sentado y lo golpean contra el suelo. Pa, 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 pa. Sería todo con los congresistas, sería todo. Y yo creo que deben haber pensado, pero si hace 29 años atrás fue la guerra civil, ¿y qué pasa si de nuevo? ¿Y si vamos de nuevo hacia eso? Ya. Cambio en el proyecto. El Parlamento aprueba las leyes en un día. Jornada laboral la regulan el trabajo infantil, regulan seguro de accidente, regulan los sindicatos ante el temor de este ruido de sable, porque los oficiales golpean los sables y se van, los dejan ahí, como decimos hoy día en Chile, con la radio prendida. ¿Y qué pasa si, por lo tanto, se produce un punto de inflexión? Los militares van a reclamarle al presidente y le extienden un pliego de peticiones y se hacen las reformas. Pero el presidente dice, yo voy a hablar con el Congreso. Y los militares dicen, no nos vamos a ir. Conformemos un comité militar y miren la fecha, por favor. 11 de septiembre de 1924. Algunos autores dicen que esto es un golpe de Estado. 11 de septiembre del 24, la premonición, ¿ya? Y se conforma un comité militar, ¿ya? Y este comité militar le dice al presidente, usted tiene que disolver el Congreso, pero ¿cómo se hacía 29 años atrás cuando se disolvió el Congreso estalló la guerra civil? Igual que Carrera, viejo, justamente. Y Alessandri dice, no, yo no quiero que pase de nuevo esto, vamos derecho al abismo, otra vez a la guerra. Tiene un golpe militar y Alessandri dice, yo renuncio, me voy, yo no puedo con esto, yo no quiero otra guerra, yo soy el responsable, yo renuncio, yo no me la pude, yo renuncio, ¿ya? Y en vez de renunciar, los militares dicen, no, le vamos a dar un permiso, presidente. Y Alessandri parte al autoexilio por 6 meses a Europa, ¿ya? Queda gobernando este comité militar y este comité militar es sustituido por una junta militar. Y aquí entra el personaje que dice Diego. El comité militar es disuelto
por una junta militar, ¿ya? Destituye a este comité militar que se estableció en septiembre del 24. Y este junta militar se establece en enero del 25. ¿Y quién la lidera? Aquí entra un personaje que ustedes deben conocer. Carlos Ibáñez del Campo. Ni siquiera era general, era coronel. Y le decían el caballo. Porque el caballo era un coronel que siempre andaba sacando pechos, era muy creído, muy petulante. Decían el caballo. Miren todo, sí, todo este proceso que viene. Alessandri, que llegó con muy buenas ideas, tan buena idea hacer cambios sociales. Decían que Alessandri siempre decía, terminaba su discurso, decía, y pase lo que pase, pese a quien pese, y pise a quien pise, ¿ya? Pero frente al Congreso no pudo llevarse a cabo su reforma y tuvieron que intervenir los militares, que no tienen nada que hacer en política, para poder avanzar en reformas sociales. Finalmente, sintetizo, se conforma un comité militar que termina cerrando el Congreso, Alessandri se va al autoexilio, pero se conforma posteriormente una nueva junta militar que da otro golpe de Estado, disuelve este comité militar, ¿ya? Y se inicia el liderazgo de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué hace? Una consulta así con esa lámina anterior, cuando se forma la junta militar disuelve el comité por la fuerza, o es que le dicen que se disuelva para ellos tomar el control? No es por la fuerza, simplemente lo disuelven. Es que el comité es como una transformación de comité a junta, ¿no? Sí, no es un hecho sangriento, no pasa la historia como un hecho sangriento, ¿no? Entonces, miren estas láminas, ¿ya? 1921 dice ahí, a 1922, y Alessandri sigue ahí mismo, pedaleando, por más que trata de avanzar con las reformas, ahí está, no puede llegar a 1922 porque las reformas siguen ahí, y no, el Congreso no lo deja, y mire, ahí está Hulk, su perrito regalón, siempre salen todas las láminas, y aquí, esto es muy simbólico porque ruidos, ¿ya? Entonces un militar dice, Alessandri, con su perrito Hulk, y ahí están cocinando la dieta. Entonces un militar dice, oigo ruido de cucharas, y Alessandri, que está cocinando la dieta, y ahí está el perrito Hulk, dice, oigo ruido de sable, ¿ya? Es una representación de los ruidos, dieta por la dieta parlamentaria, y Hulk siempre que está mirando ahí su perrito, ya era el humor de la época. Entonces, Alessandri regresa a Chile y es ovacionado. ¿Por qué? Porque asume esta junta de gobierno al mando del coronel Ibáñez como ministro de guerra, y Alessandri regresa a Chile, lo invita a presidente, regrese, nosotros ya tomamos el control, regrese, lo invito, ¿ya? Alessandri regresa a Chile, ¿cierto? Regresa a Chile y dice, listo, aquí hay que hacer una sola cosa, promulgar una nueva constitución, ¿ya? Y esta nueva constitución no fue un proceso como el actual, se cocina entre cuatro paredes, ¿ya? Si bien tiene todas esas características que ya vamos a mencionar, pone fin a la república parlamentaria, recién en 1925, ¿ya? Es Ibáñez, junto con su junta de gobierno, el que invita a Alessandri a que regrese a Chile. Recordemos que se había ido por 6 meses a Europa, lo invita a que termine su gobierno, promulga la Constitución de 1925, es firmada por todos sus ministros, Ibáñez, el ministro de Guerra, es como decir hoy día ministro de Defensa, y con esto termina la República Parlamentaria. ¿Qué características tiene? Restablece el presidencialismo, ¿ya? Ya ahora el Congreso se somete completamente al poder del presidente, frena todas estas malas prácticas parlamentarias que habíamos anteriormente, regula también el tiempo de discusión por una ley, o sea, el tiempo no puede ser eterno, ¿ya? Hay que ponerle un freno, un límite, hasta tal tiempo tienen ustedes para discutir la ley, si no, la ley es aprobada, ¿ya? Y establece un Estado laico. Esto es importantísimo, establece la división entre la iglesia y el Estado. Recordemos que antes regulaba los cementerios, la iglesia, los nacimientos, las defunciones, los matrimonios. Entonces el registro civil, el Estado ahora se va a hacer cargo de todo eso, ya no tiene nada que hacer la iglesia en ese tipo de relaciones sociales, civiles, ¿ya? Se reconocen derechos sociales, pensemos que se regula en 1924, sí, cementerio general. Se regula leyes laborales, la ley de la silla, 8 horas de trabajo, el trabajo de la mujer, el trabajo infantil, los sindicatos. Antes no existía nada de eso, la gente se moría trabajando y si tenía un accidente, bueno, te quebraste una pierna y bueno,
mañana no vengas a trabajar. Los que no eran católicos, ellos eran los que tenían el problema. Los que no eran católicos se enterraban en cementerios de disidentes, ya que hay muchos en Chile, muchos, ¿ya? Muchos. Si bien antes habían cementerios laicos, ¿ya? O fosas comunes, no, cementerios de disidentes, ¿ya? Por ejemplo, alguien que era inglés, migró a Chile, se murió en Chile, era anglicano, al cementerio disidente. Un judío, al cementerio disidente. ¿Ya? Hay muchos. En Valparaíso hay muchos cementerios de disidentes. Y en otras partes también, pero yo conozco Valparaíso. ¿Mm? Y en Caldera se crea el primer cementerio laico de Chile. ¿Ya? Laico. Pensemos que ahí en Caldera hay enterrado de todas las religiones. Y se creó en 1879. Y cuando uno entra al cementerio, dice, primer cementerio laico de Chile. ¿Ya? Y la oligarquía, por supuesto, pierde poder. Y comienza a ascender una gran clase media. ¿Ya? Miren esto. Yo traigo a alguien que va a cerrar la clase y lo va a hacer mucho mejor que yo. Miren. Esperemos que esto dé resultado. Hasta donde podamos ver. ¿Ya? Y ojo, vean esto con atención porque tiene mucha relación con la actividad final. Díganme si se escucha. La anhelada paz se celebra en todo el mundo. En Santiago, el canciller Luis Barros Borgoño preside un gran banquete en el Teatro Municipal. 2 años después, en las elecciones presidenciales, Barros Borgoño enfrentará como candidato a un rival que rompe todos los esquemas. Agnóstico, abogado, padre de 8 hijos y enemigo declarado de la oligarquía. Canalla dorada le llama. Su nombre, Arturo Alessandri Palma. Se cuenta que dice que llegaban a verlo 3 conservadores, 3 radicales, 3 comunistas y salían 9 alessandristas. Es 1920 y la canción más popular es Cielito Lindo. Los partidarios de Alessandri la transforman en el primer jingle político de nuestra historia. Cantando se alegra el cielo. Y recuerdo algo que en la noche pasaban cantando. Cuando Arturito, cielito lindo, se aprecie desde las aguas del Mapocho, cielito lindo será. Y mi padre, que era inmigrante, que trabajaba en las calles, en las piedras, trabajaba a trato, echaba pericos. Hablemos castellano, ¿cierto? Y decía él en su castellano, torrante, si tuvieran en las piedras todo el día como yo, a ver si iban a andar cantando hasta ahora. Mientras el candidato Barros Borgoño dicta serias conferencias en clubes sociales, el León ofrece encendidos discursos en las calles, en las plazas, en los sitios de trabajo. Su oratoria furibunda cautiva a las clases populares a las que llama mi chusma querida. Que tenía ese dicho, pese a que empece, pase lo que pase, o pise a que empiece. Con Alessandri a el pan grande y soñaba mucho la gente porque realmente era un liberal avanzado. Que mi papá era arquitecto, el socio de él, que un señor Valdés le decía, si sale Alessandri hay que vender todo y irse de este país. Era terror que saliera Alessandri. Pero Alessandri es elegido. Una estrecha diferencia mantiene el suspenso hasta el final y un tribunal de honor determina su victoria. Alessandri viene para cambiar este país, pero incluso para el triunfante León, lograr los cambios será más difícil de lo que nunca imaginó. Por primera vez en el siglo, habrá ruido de sables y los militares entrarán a la arena política. Hoy en día, el 60% de los chilenos dice pertenecer a la clase media.
A comienzos de los años 20, la clase media recién comenzaba a consolidarse y a adquirir fuerza dentro de la sociedad chilena. Eran profesores, empleados públicos, comerciantes, que vivían en barrios como este que es Ñuñoa, o en Quinta Normal, Club Hípico o Independencia. Cuando Arturo Alessandri fue elegido presidente, incorporó a su gabinete a un obrero y a un profesor, Pedro Aguirre Cerda. Por primera vez con el León, la clase media llegó al gobierno en nuestro país. El diario La Nación, fundado por Eliodoro Yáñez, es el portavoz de esta nueva fuerza. Pero rápidamente Alessandri empieza a perder popularidad. La caída de las ventas del salitre agudiza la pobreza y las enormes aspiraciones de las clases populares no pueden ser cumplidas. En esos años la gente trabajaba hasta que moría, no habían leyes. El trabajador o la trabajadora tenía que estar todo el día de pie, ya sea pegando botones o haciendo jales, y nosotros mismas las tejedoras, pues, no teníamos para sentarnos un rato en la silla, sino que teníamos que estar todo el día paradas tejiendo en la máquina. Los cambios sociales prometidos se empantanan en el Parlamento, donde Alessandri no tiene mayoría. Sus palabras son amenazantes. Yo me encargaré de purificar los asientos parlamentarios para que ellos representen la voluntad nacional y no solo sus intereses privados. El Senado es un montón de cenizas. Se acabó la bacanal parlamentaria. Pero la bacanal parlamentaria no se acaba. En el norte, una huelga termina en la matanza obrera de San Gregorio. Alessandri pierde el apoyo de los estudiantes, quienes habían sido sus principales aliados. Las protestas se multiplican. Mucha pobreza y sobre todo los niños, muchos niños pobres. Usted veía a los niños entonces, en el tiempo este de atrás, pasaban los que no tenían dónde estar, sentaditos en las puertas, pasaban toda la noche acurrucaditos en las puertas. Los niños, que representan más de 1/3 de la población trabajadora de Chile, también salen a la calle. 400 niños cristaleros cruzan Santiago protestando. Las huelgas se suceden y paran hasta los arrendatarios, es decir, dejan de pagar los arriendos. Porque las casas eran muy indecentes, no tenían baños. La pieza todos esos pedazos, el papel estaba lleno de chinche. Como un signo de los tiempos, Luis Emilio Recabarren funda el Partido Comunista y se pone a la cabeza de las demandas obreras. Pero no solo reclaman las clases populares. En 1924, hasta los militares protestan, y con toda razón. El ejército lleva 6 meses sin recibir sueldos y algunos oficiales no salen de los cuarteles para eludir a sus acreedores. Toda la vida vivimos como cadetes, como familiares, medidos en los gastos extremadamente pobres. Llega septiembre y el Congreso propone establecer un sueldo para los parlamentarios. La idea es evitar que solo los ricos se dediquen a la política. La iniciativa es buena, pero el momento no puede ser peor. El 2 de septiembre de 1924, 55 indignados oficiales interrumpen la sesión del Parlamento y desde las tribunas hacen sonar sus sables en señal de protesta. Es el famoso ruido de sables. 6 días después, el Congreso, presionado por la oficialidad, aprueba por fin un paquete de leyes sociales que gravitan hasta nuestros días. Contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes del trabajo y organización sindical. Tras la intervención militar está el coronel Carlos Ibáñez del Campo, viudo, tímido, de ojos claros. Por su destreza como jinete y su temple de acero, le dicen el caballo. El caballo y Arturo Alessandri el león, 2 animales políticos que se enfrentarán
muchas veces. Los militares entran en la arena política. El carismático León sigue siendo presidente, pero ¿de qué le sirve si no tiene el poder? Alessandri toma una dramática decisión: renuncia. Como en una ópera italiana, después de celebrar el matrimonio de su hija Marta, abandona la moneda en taxi. Es un hombre de la calle, uno más. Salí de Chile con 180 pesos en el bolsillo y en la boca el amargo sabor de la pobreza. Arturo Alessandri. El 11 de septiembre de 1924 también es una fecha de quiebre en la institucionalidad chilena. Una junta militar disuelve el Congreso y pone término al gastado régimen parlamentario. Arturo Alessandri ha partido al exilio. Parece el fin de su carrera política, pero el destino dirá otra cosa. Mientras la tensión Ahora sí se escucha. Sí. Ya. Gracias. Ya. Si prestaron atención al recurso audiovisual hecho por Bernardo de la Maza, gran periodista chileno, muy premiado ese programa, se les recomiendo que lo vean entero porque van a aprender mucho. Pero el periodista repetía casi exactamente lo que yo decía, toda esta problemática que debió afrontar a Alessandri desde el momento en que asume que trae muy buenas ideas, pero que estas ideas se ven obstaculizadas finalmente por el Congreso. Y se ven obstaculizadas por el Congreso y las masas sociales, la gente, sobre todo clase media, proletariado urbano, está en un gran descontento, porque resulta que las reformas sociales prometidas no les llegan. ¿Y quién tiene que intervenir? Los militares. Gente que no tiene nada que estar haciendo en política porque tiene una función muy diferente que cumplir, tiene que intervenir. Y gracias a esa intervención, el ruido de sable que tanto le gusta a Diego, un proceso que a mí también me gusta estudiar, se ven efectuadas las reformas, recién, en ese momento, ¿ya? Aún así, la intervención de los militares ocasiona la salida del presidente, que se va por 6 meses a Europa, y luego regresa invitado por una nueva administración militar liderada por Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Que va a ser un personaje capital en ese proceso y que ya vamos a ver a partir de la siguiente clase. Y que no se le olvide, es promulgada al regreso de Alessandri, es redactada y promulgada la Constitución de 1925, que le otorga todas estas nuevas características a la política, a la economía y a la sociedad chilena, ¿ya? De nuevo nuestra síntesis, ¿ya? Y tenemos nuestra actividad. ¿Cuál es la actividad? Simple. Caracteriza la crisis de la República Parlamentaria durante el gobierno del presidente Arturo Alessandri. Establece 3 ideas principales.
¿Por qué coloqué el video? Algo que yo no acostumbro a hacer, porque me parece que viendo el video, o viendo la clase, o viendo los dos, podrían apoyarse para desarrollar la actividad, ya que prácticamente lo mismo que yo dije está resumido en un video de aproximadamente 10 minutos. Esa lámina representa el día de la firma de la Constitución de 1925. Ahí está Ibáñez. Y ahí está Alessandri, con su banda presidencial. Y ahí está Ibáñez. Ojo lo que va a pasar. Ahí está Ibáñez. ¿Ya? ¿Ya? Dos cosas. La primera, o tres en realidad. La primera, vamos a mirar hacia adelante. 2 de junio. 2 de julio. 18. Viernes 18. Viernes 18 de junio. Fecha límite para las actividades. 18 de junio. Ya. Segundo. Segundo, por favor, si saben que tienen problema con el correo, con el ingreso, entren antes, ¿ya? Para que no interrumpan la clase, ¿ya? Ya. Otro. Les recuerdo que el 22 se entrega el apunte visual, ¿ya? Dudas, preguntas, consultas. Profe, yo tengo una duda con respecto a la ideología de Alessandri, porque a mí siempre me habían dicho que Alessandri era como un liberal, pero no sé de qué tipo de liberal, o sea, si era liberal clásico, que es lo que supongo yo que era, porque si propuso reformas sociales, eso siempre se dice que los liberales como que no, que quieren vender el país, cosas así, lo cual yo lo encuentro bastante raro, porque en parte no es así. Pero entonces, ¿la ideología de Alessandri era como un liberal avanzado o algo así? Era un adelantado a su época. Claro que si usted me pregunta qué era, él era un liberal. Él era un liberal clásico. Pero pensemos en el contexto de la época. ¿Cómo puedo yo ganar esta elección de 1920? ¿Cómo? A ver, veamos. Piense como Alessandri. Ganándome a las masas. Sí. Claro. Y por eso él les dice, querida Chusma, por eso es el primer presidente en Chile que hace un jingle. Mire que el Cielito Lindo, que es una canción muy conocida hasta el día de hoy, ¿ya? Y que a la gente, a él le decía Cielito Lindo, y que le decía mi querida Chusma, y que los abrazaba, les daba la mano. Por supuesto, claro que sí, era liberal. Y en ningún momento pensó en cambiar el modelo económico, ¿sí? Pero dijo, hay que preocuparse de esta gente. ¿Ya? Pensemos que la gente trabajaba más de 12 horas al día, que no se podía sentar, no había ley de la silla. Muchas personas que yo conozco que son como tirando a la izquierda, pero no a la izquierda como la que se puede conversar, sino con la izquierda autoritaria, sino tipo mala izquierda, siempre tiendan a como a Alessandri como de populista, porque como que mintió y todo eso, pero yo cacho, no fue populista porque no se hizo los planes que quiso por culpa del Congreso, no porque Claro. Ese argumento porque yo me pongo a debatir muchas veces estas cuestiones, de argumento de que no, es que Alessandri era populista. No. Ibáñez, sí creo que fuera populista, pero Ibáñez es el ejemplo de populismo. Y Alessandri hizo lo que había que hacer en el periodo en que había que hacerlo. Sí, yo creo que igual. Eso era, profe. Ya, bien. Bien, pues, nos pasamos 30 segundos. Profe, en el apunte visual se pueden poner imágenes. No, se pueden poner imágenes. O sea, no, coma. Sí, se pueden poner imágenes. Pero algo chiquitito, no algo que tape todo el papel. Puse stickers, caritas, monitos, recortes, cosas así chiquititas. Un tremendo mono. ¿Ya? Ya, Rocío. Perfecto. Muchas gracias por la conexión. Pasé lista, grabé. Más rato va a estar subida. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente día. Hasta luego. Pásenlo bien. Cuídense mucho. Chao. Chao. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Rafael, Rocío, Sofía, Dalia, Maximiliano. Que les vaya bien, Nicolás. Chao, Felipe, Pía.